Jesús es el Mesías. Una tradición judía dice que el Mesías tiene atribución para modificar la ley de Moisés, para hacer una interpretación más profunda del Pentateuco, para hacer una relectura de la Escritura. Y eso es precisamente lo que hizo Jesús. Porque él, como el profeta que había de venir, anunciado por Moisés, que vendría uno como él para enseñar al pueblo la ley, justamente les dijo a sus oyentes: ustedes escucharon, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya cometió adulterio en su corazón. Ustedes oyeron en Sinaí que Dios dijo: no cometerás homicidio. Pero cualquiera que se enoja, que guarda rencor, que insulta o maltrata a su prójimo, ya ha atentado contra la vida de él. Ustedes saben que no deben ser idólatras, pero cualquiera que ama el dinero más que a Dios y al prójimo, ya es un idólatra. Es decir, Jesús revaloriza el decálogo, levanta a un nivel espiritual mucho más elevado, porque nos muestra que la transgresión a los mandamientos no nace en el acto de la transgresión, sino anteriormente, cuando nace el deseo, la codicia, el mal pensamiento que nos lleva a la transgresión. Y en esta misma línea es que Jacobo, el hermano de Jesús y principal dirigente de la comunidad cristiana en Jerusalén, dice en el libro de Santiago, el capítulo 1, cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Es decir, que el deseo malo, el pensamiento malo, se va incubando en la mente de la persona, va sembrándose, plantándose en el corazón, hasta que llega un momento en el que se consume justamente en lo que nosotros llamaríamos el acto pecaminoso. En resumen, antes de que suceda una transgresión a alguno de los mandamientos de Dios, ha tenido que haber pasado algo. Ha tenido que haberse germinado ese mal deseo, y ese es el que Jesús nos enseña a atacar, a erradicar de nuestras vidas para honrar a Dios cumpliendo sus mandamientos. ¿Cómo se logra eso? Jesús nos dio la clave cuando dice la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es más allá de los mandamientos, es más allá del decálogo. La voluntad de Dios es todo el consejo de Dios para nuestras vidas. Y todo ese consejo de Dios viene para cada uno y cada día de nuestra vida, para mostrarnos el camino, para hacernos tomar la decisión correcta y para no consentir el mal deseo, el mal pensamiento, la codicia que quiere germinar en nosotros para convertirnos en transgresores de la ley. Entonces Jesús nos enseña a atacar la raíz misma del pecado que lleva a la transgresión de los mandamientos de Dios. Pero esta palabra, hacer la voluntad de Dios, Jesús no solamente la enseñó, sino que la vivió y nos dejó un ejemplo. Cuando él iba a ir a la muerte, él oró al Padre diciendo: no se haga mi voluntad,
sino la tuya. En él se cumplió a cabalidad el Salmo 48 que dice, el hacer tu voluntad me ha agradado más que todas las cosas. Y el profeta Isaías también se refiere a esto cuando dice en el capítulo 53, el verso 10, la voluntad de Adonai será en él prosperada. Es decir, que la voluntad de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios ha triunfado en esa persona que ha buscado la voluntad de Dios en su vida, realizar la voluntad de Dios. Se ha metido en el reino de Dios mismo. Y eso Jesús, que nos los enseñó, también nos instruyó que debemos practicar y vivir y buscar cada día cuando les dice a sus discípulos, ustedes orarán así, Padre nuestro, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Porque en esa voluntad somos renacidos, somos santificados, somos transformados en nuevas criaturas cada vez más elevadas, más espirituales, más agradables a Dios y más serviciales al prójimo. El hacer la voluntad de Dios no ha derogado los mandamientos de Dios, antes nos ayuda a cumplirlos en un nivel mucho más elevado, más espiritual, como es el que Jesús nos ha mostrado. Por eso Jesús es el Mesías.